crecidas de los ríos de las pasadas semanas afectaron a agricultores, pero también a ganaderos. En esta explotación de Rueda, por ejemplo, han perdido varias reses. La Diputación de Valladolid ha pedido una estimación de los daños a todos los ayuntamientos. Van a utilizar estos informes para justificar la petición de declaración de zona catastrófica al Gobierno de España. Los animalitos se han querido venir todos a esta zona que es más alta y al querer cruzar por aquí, como es terreno de vega, pues al ser un terreno de vega, pues les absorbe y no han podido. Fue todo de golpe. Yo no sé si es que abrirían alguna compuerta o algo. Creo que si hubiera sido un caso así, deberían de haber avisado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya ha comenzado a repararse una de las tuberías más importantes de la ciudad, que había sufrido un reventón y que llegó a inundar 6 barrios. El suministro ya está garantizado y en pocos días todo quedará arreglado. Cerramos entre válvulas de forma que redirigimos el caudal. El suministro está garantizado, pero una parte de la tubería está aislada para que nos permita la reparación. La Audiencia Provincial de Valladolid rechaza la petición de la hermana de Esther López para que el único investigado entre en prisión provisional. La Sala considera que el auto de la jueza instructora se ha fundamentado impecablemente de modo profuso y equitativo. La Escuela del Amor se convierte en la trama principal de esta nueva producción operística. Se trata de una puesta en escena que llega este miércoles al Teatro Calderón de la capital, cargada de preguntas para el espectador. Esta tarde nos hemos colado en uno de los ensayos, después se lo mostramos. Buenas noches, Manuel Centeno. En la parte deportiva hoy toca hablar de los nuevos fichajes que se estrenan en Zorrilla, hoy precisamente. Eso es, hasta ahora está jugando el Real Valladolid contra el Racing de Santander y los dos nuevos fichajes, tanto Stipe Biuk como el portero Andrés Ferreira, han sido convocados. En el caso del portero se anunciaba el fichaje cedido desde el Granada esta misma mañana y por la tarde, después de que fue inscrito en la Liga, ya ha estado en la convocatoria, iniciando el partido en el banquillo como suplente de Jordi Masip. También Stipe Biuk, quizá pueda jugar algunos minutos en el transcurso de la segunda parte. Luego en la jornada comentamos en directo esa segunda mitad. Y en cuanto al tiempo, comenzamos hoy una nueva semana protagonizada absolutamente por la presencia del anticiclón, de las altas presiones, con nieblas a primeras horas de la mañana, con temperaturas todavía más altas de lo normal para la época. Seguimos con esa anomalía térmica, estamos unos 4 grados por encima de lo normal para esta época. Semana sin muchos cambios. El único investigado en la desaparición y muerte de la joven Esther López seguirá en libertad con las medidas impuestas por la juez que instruye el caso en el juzgado número 5 de Valladolid. La Audiencia Provincial ha rechazado la petición de prisión provisional realizada por la defensa de la hermana de Esther, que considera que el auto de la jueza se ha fundamentado impecablemente de modo profuso y equitativo. La audiencia coincide con la jueza instructora y entiende que para asegurar la presencia del investigado en el juicio procede la imposición de otras medidas menos gravosas, ya que dicen que la prisión provisional no se convierte en un cumplimiento adelantado de la pena que pudiera recaer. El auto, que ya ha sido notificado a las partes, destaca que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, considerando de esa forma las medidas impuestas ya por el juzgado las más adecuadas. Medidas, recordemos, como la obligatoriedad de acudir todos los lunes al cuartel de la Guardia Civil, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. Hoy ha sido día de limpieza en el entorno del Paseo del Cauce debido al reventón de una tubería junto a las viviendas de la calle Jacinto Benavente. Se ha podido localizar la rotura y ya se trabaja en su reparación. Fueron 6 los barrios afectados por el incidente. Ya han descubierto el punto exacto de la avería. Es un agujero en un fallo de sección del tubo. El conocido como Anillo 1000, 19 kilómetros de caño que rodean toda la ciudad. La función de esa tubería es la compensación de presiones en todo el ramal.
Si este pierde presión el resto de ramales. Por eso, para garantizar el suministro en el resto de la red, tuvieron que aumentar la presión en la tubería dañada. Al aumentar la presión, lo que sí que hay es un mayor caudal de agua que lógicamente vierte al exterior. Con una presión de trabajo aproximadamente de 3,5 kilos por centímetro cuadrado es muy escandaloso, pero minimizamos el hecho de que hubiera más sectores con problemas. Hoy ha tocado limpieza para poder trabajar y que al mismo tiempo ningún vecino se quede sin agua. Cerramos entre válvulas de forma que redirigimos el caudal. Una reparación que calculan no les llevará mucho tiempo. No entendemos que sea un fallo general de la tubería, sino un fallo muy puntual. Como mucho cambiaremos una sección de un tubo que aproximadamente son 6 metros. Yo creo que en un par de días o así lo hemos cambiado. Con tranquilidad y haciéndolo bien, porque hay que pedir primero las piezas. Aprovechando la ocasión, revisarán los tramos de tubo contiguos a la rotura para comprobar que el conducto se encuentra en óptimas condiciones. La Diputación de Valladolid ha comunicado a todos los ayuntamientos de la provincia afectados por las inundaciones que estimen los daños sufridos. La institución va a utilizar los informes que reciba para justificar la petición de declaración de zona catastrófica al Gobierno de España, a la que también se suma la Junta de Castilla y León. Rueda es uno de esos municipios que ya está realizando la tarea. La borrasca Juan hizo que el caudal del río Zapardiel se incrementara notablemente hace unos días e incluso se desbordara, inundara algunas parcelas aledañas aquí en el municipio de Rueda. Pues bien, el ayuntamiento abrió un plazo para que los vecinos afectados pudieran presentar una valoración de daños que sufrieron en sus parcelas, en sus bienes e infraestructuras. Hoy termina ese plazo, a las 12 de la noche termina el plazo para presentar esos informes de forma telemática. Con esos informes el ayuntamiento elaborará uno conjunto que presentará después a la Diputación de Valladolid, que será la encargada de tramitar las ayudas. Sergio tiene una ganadería a orillas del río Zapardiel, en Rueda. El día 20, tras las intensas lluvias, vio como el caudal del río subía drásticamente. Pues ya es como desde el cortijo observamos a las 11:30 que estaba lleno de agua. Y bajamos y se encharcó prácticamente, pues eso, un ancho de más de 700 metros, 500, 700 metros. Tanto creció el agua que los animales intentaron huir. Los animalitos se han querido venir todos a esta zona que es más alta, y al querer cruzar por aquí, como este terreno de vega, pues al ser un terreno de vega, pues les absorbe y no han podido. Estas dos becerras han sido un macho y una hembra y una vaca. Él, al igual que otros 2 vecinos, han presentado ya sus informes de valoración de daños. Que por lo menos se acuerden de los ganaderos y de todos los que estamos en las lindes por los problemas como este ha sido el caso que nos ha pasado. Otro de los afectados es el propio ayuntamiento. Un par de puentes, el puente de Zofraga y la toma de Foncastín, en las que se taponó los ojos del puente por toda lo que arrastró la corriente de sedimentos y diferentes materiales. Están en fase de recopilar información. Aún los daños no han sido cuantificados. El consistorio comenzará la tramitación mañana para enviar un informe conjunto a la Diputación y comenzar así los trámites para gestionar las ayudas. Desde que salen del campo hasta que llegan al supermercado, los productos se encarecen hasta un 875%. Para que se hagan una idea, por ejemplo, 1 litro de aceite de girasol, el agricultor cobra por él 96 céntimos, pero luego el consumidor lo compra por 2 euros. El kilo de limones parte de los 20 céntimos cuando en el supermercado llega a 1,80 €. Y lo mismo en el caso de las legumbres. El kilo de lentejas pardinas cuesta en el supermercado un 369% más de lo que percibe el agricultor. El productor vende el kilo de lentejas a 0,75, aunque temen que con los contratos nuevos van a ser a 0,70. O sea,
incluso más baratos que el año pasado. Cuantía que se le paga al agricultor por producir un producto con el precio al que lo compra el consumidor en el punto de venta. En las tiendas se encuentran lentejas desde 2,50 hasta 4 y 4,50. Y más en esta zona nuestra donde estamos acogidos a una IGP de calidad, que es la IGP de lenteja de Tierra de Campos, pues nos parece que eso debería de ser una garantía más para que un producto de calidad tenga valor. Pero ¿dónde va a parar entonces el resto de los casi 5 euros que nos costó al consumidor? Entiendo que los intermediarios, ¿no? Tanto las grandes superficies como los supermercados como los comercializadores. Desgraciadamente hay mucha gente que con un teléfono compra, vende y ese es el que más gana sin exponer nada, porque nosotros al final exponemos, y yo entiendo que estos son productos donde la fecha de caducidad es amplia, que no tienes problemas de que tardes en venderlo un poquito más o un poquito menos, y también es una cuestión de que yo creo que debería de mirarse para intentar pagar a los productores. Dicen que llega mucha lenteja de fuera que no tiene que pasar tantos controles y eso hace que el precio del producto baje para quien las produce, pero no para quien las vende. El Ayuntamiento de Valladolid pide a la Junta mayor celeridad en el expediente de revisión de la autorización ambiental de Findus. Se trata de evitar los malos olores que sufren los vecinos. Además, el consistorio se compromete a colaborar en todo lo necesario. Es la moción del PSOE que ha sido respaldada hoy por todos los grupos en el pleno ordinario del mes de enero. Se ha rechazado, sin embargo, la adhesión a las movilizaciones sociales convocadas para el próximo 10 de febrero en defensa del respeto y los principios democráticos. Por su parte, PP y Vox han sacado adelante una moción conjunta sobre el soterramiento. Piden al Ministerio que retome la senda del diálogo con el consistorio, ya que entienden que es una necesidad irrenunciable. 27 denuncias en 12 vehículos ha interpuesto la Policía Municipal de Valladolid durante la campaña de la DGT sobre el control de vehículos de transporte escolar. Hubo 35 inspecciones en las que se detectaron, por ejemplo, una alcoholemia positiva, exceso de velocidad o multas por no usar el cinturón de seguridad. Arranca una nueva campaña para acoger niños refugiados de Georgia en Castilla y León. Desde la Fundación Integración y Solidaridad buscan familias voluntarias para que se hagan cargo de los menores durante los meses de verano. Las familias interesadas pueden ser de cualquier tipo y pueden hacer su solicitud hasta finales de marzo. Los requisitos son básicos, como por ejemplo no tener antecedentes penales. Todo aquel que se lo esté planteando, que se anime, porque es que merece la pena, es que está ayudando a unos niños a desarrollarse de otra manera, a salir de una zona que no es la que debería de tener un niño, y tienen bajos recursos las familias, y también ayudas a las familias a que durante este tiempo pues el niño se desarrolle de otra manera y vea otras realidades. Y para nosotros también saber apreciar también lo que tenemos, que muchas veces creemos que esto es así, que es natural, y no, somos unos afortunados en esta zona. La melodía de Mozart llega al Teatro Calderón de Valladolid con la comedia y miserias de Cosi fan tutte, y lo hace con un enfoque historicista. El Teatro vallisoletano recupera así una ópera que tuvo que cancelar en 2021 y que retrata las vergüenzas de una sociedad que juzga a la mujer. Podrán disfrutar de esta obra los próximos 31 de enero, 2 y 4 de febrero. No renuncia a ser una comedia, pero con una reflexión social detrás, que tiene que ver con el patriarcado, con el capitalismo, con los privilegios de los hombres y con la mercantilización de los cuerpos. Por eso hemos renunciado a que la puesta en escena sea del 18 y en realidad hemos hecho una puesta en escena que apele un poco a través del vestuario y de la fisicidad de los personajes al mundo en el que vivimos. El caso de Mozart es volver a la época del siglo XVIII, ¿no? Entonces es muy complejo, la plantilla vocal tiene que ser más reducida y después hacer un trabajo de limpieza musical, ¿no? De perfección, puntillismo. Nos vamos enseguida, Manuel Centeno, tras una breve pausa con toda la información deportiva. Buenas noches.